Israel is coming toward the promised land. Entonces Israel estaba dirigiéndose a la tierra prometida. They're coming and they are east of the Jordan here. Iban y llegaron al este del Jordán. And they are like, we are going to cross the river and take the land of promise. Y dijeron, cruzaremos el río y tomaremos la tierra de la promesa. Pero there were a couple people that didn't want to wait for the blessing. Hubo un par de personas que no quisieron esperar la bendición. They wanted to take it. I wanted to take the blessing. Querían tomar la bendición. And they didn't want to wait until the land until they cross the river and they take possession of the land. They wanted their land now. Y ellos ya querían su territorio, no querían esperar a cruzar el Jordán. That's chapter 32 of the book of Numbers. Eso está en Números 32. Now the children of Reuben and the children of Gad and a very great multitude, they basically said, we want our territory here and now. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y ellos básicamente dijeron que querían tomar posesión de su territorio ya. In verse 5, en el verso 5, therefore they said, if we have found favor in your sight, let this land be given to your servants as a possession. Do not take us over the Jordan. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Okay, don't take us over the Jordan. No nos hagas pasar el Jordán. Give us our land now. Danos nuestro territorio ahora. That's like, and God gave them the land. Y Dios les dio el territorio. But it was early. Pero era un poco temprano, apresurado. Yeah, I believe it's like a Christian who can't wait for the promise of God, but takes things into his hand. Y yo creo que es como un cristiano que no puede esperar a recibir las promesas de Dios, sino que quiere tomar las cosas por su mano. I've seen it many times. Lo he visto muchas veces. Young people with relationships. Sobre todo los jóvenes con relaciones. You know, can't wait. Que no pueden esperar, no pueden esperar. I had a conversation with a young man. Tuve una conversación con un joven. He was in his third year in Bible college. Que estaba estudiando en su tercer año del instituto bíblico. And he had like one semester more to go. Y le faltaba un semestre más. And I said, you know, why don't you wait? Y le dije, ¿por qué no te esperas? You can graduate from Bible college and then get married. Graduarte del instituto bíblico y después te casas. And he's like, no, y él decía, God no. gave me. This is the, Dios me ha dado, esta es la voluntad de Dios. But I said, the right person in the wrong time is still the wrong thing. Yo le dije, aún la persona correcta en el momento incorrecto es algo incorrecto. Okay, the right person in the wrong time. La persona correcta en el momento incorrecto still the wrong thing. Sigue siendo algo incorrecto. And this young man went ahead, Y este joven siguió adelante. Organizing the wedding. Organizó su boda. Doing the paperwork. Hizo los trámites, todo. With the municipality. Con la municipalidad. Renting a house. Alquiló una casa. And one homework was late. Y su casa fue construida. One homework. Perdón, su tarea. ¿Qué tarea fue abandonada? First homework late. Su primera tarea la entregó tarde. Still like managing, Y estaba pensando, ¿cómo voy a coming to class todo? Late. Llegaba tarde a la clase. Another homework late. De ahí otra tarea que me la dio tarde. And then another homework. Y luego otra tarea.
and then can't come to class now, y después ya no podía ni asistir a la clase, and then can't come to the evangelism. y ya no podía venir al evangelismo, Didn't have enough evangelism times y no teníamos suficiente tiempo de evangelismo to get the credit for evangelism. para poder darle el crédito de evangelismo. So the day of the graduation comes, Entonces llegó el día de su graduación and he's still missing homeworks. He doesn't have the credit for the y me classes, debía tareas, le faltaba créditos, and they got married. y se casaron, And he came to me and we talked y él se me acercó y conversamos the next year, al año siguiente and he told me, y me dijo, I think I should have listened to you. creo que debía haberte hecho caso. Wonderful wife, Es una esposa maravillosa, unbelievable blessing. She's she's God's will. es una bendición maravillosa, es la voluntad de Dios. But Sin embargo, but I think I rushed it. creo que me apresuré. I think I should have graduated first and then gotten married. Creo que primero debí haberme graduado y después haberme casado. This is like the 2.5 tribes. Esto es como las 2 tribus y medio Can't wait for the promise of God. I'm taking it for myself. que no quisieron tomar la promesa de Dios sino tomarla con sus propias manos. God's blessing is always in time. La bendición de Dios siempre es en el tiempo correcto. You don't need to rush it. No necesitas apresurarla. Deuteronomy chapter 1, En Deuteronomio capítulo 1, verse 2. verso 2, It's 11 days journey from Horeb by the way of Mount Seir to Kadesh Barnea. Deuteronomy 1, verse 2. Deuteronomio 1:2. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Kadesh Barnea. 1:2. Basically, if you look at this peninsula, Ahora, observa esta península. and this is like you can walk Por aquí In podías caminar, 11 transitar. days. 11 días, 11 jornadas, no 11 días de camino. 11 days journey. Un viaje de 11 días. This is the territory where Israel was wandering for 40 years. En este territorio estuvo Israel vagando por 40 años. Like, that's a lot of walking. Es demasiado, caminaron demasiado. And they arrive here, Y llegaron aquí, and Moses delivers a final speech y ahí Moisés da un último discurso. right here. He talks to the people, Habla con la gente. and that's the book of Deuteronomy. It's a repetition of the law. Y eso es el libro de Deuteronomio. Es una repetición, un resumen de toda la ley. The key word is remember, listen, and obey. Las palabras claves son recuerda, oye y obedece. And he goes through he goes through the history of Israel so far. Y él, He goes through the history of Israel so far. comenta la historia o relata la historia de He Israel. talks about the Israeli history, Les habla acerca de la historia de Israel. and somewhere he talks about how many times they stopped and camped. Hay un lugar en donde dice cuántas veces ellos se detuvieron And they set camp, and then they lived in a certain place, and then they moved on. acamparon en ese lugar y después siguieron adelante. They basically moved on after every 11 months. Básicamente ellos se movilizaban cada 11 meses. Approximately for 40 Aproximadamente. years. Por 4 años lo hicieron. Okay, you settle down in a Se place for establecían en un tal lugar 11 months, and then you go on. 11 meses y después seguían adelante. It's the same place for 40 years. Y en este mismo lugar estuvieron haciendo esto por 40 años. Now let's go to chapter 6.
Ahora vamos al capítulo 6 Deuteronomy, de Deuteronomio, verse 4. verso 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Hear, O Israel. Oye Israel. This is a very important portion of scripture for the Jewish people. Esta es una porción de la escritura importantísima para los judíos. Oh yeah, and listen is Shema in Hebrew. La palabra oír en hebreo es Shema Here it's Shema, y aquí es Shema, which is listen and agree and obey que significa oír, estar de acuerdo y obedecer and submit. y someterse. And it says, the Lord our God, the Lord is one. Y dice, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. The Lord is Yahweh. El Señor es Yahvé, The Lord, Yahvé, our God, nuestro Dios, okay, Elohim. Elohim, You know, in the beginning, God created the heaven and the earth. como en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. You know, so we remember that that's a plural form. Y recuerden que la forma de Elohim está en forma número plural. God, Elohim is a plural form. Dios Elohim en hebreo es una forma, un sustantivo plural. In fact, in Spanish we have singular and plural. Y de hecho en la lengua castellana tenemos los números singular y plural. So what's singular? ¿Qué es singular? One, right? And what's two? Un sustantivo. ¿Y qué es dos? That's plural. That's single. Dos ya es plural en castellano. Now in the Hebrew, Pero en hebreo you sucede got three things. que hay tres números. There is singular, El singular, then there is the pair, luego está el dual, like we have two eyes, que hace referencia a órganos pares como los ojos, two ears, los oídos, you know, and two hands, las manos, right? Two. dos. And then you have the plural, but the plural is more than two. Y por último está el número plural, pero este plural es de 3 para arriba. It's at least three. O sea, el plural hebreo es de al menos 3. And here, Eloah is the singular, but Elohim is at least three. Entonces, la forma singular de Elohim es Elohá, pero aquí dice Elohim, At least three. o sea, al menos 3. So it says, the Lord, Yahweh, Entonces aquí dice Yahvé, Elohim, Elohim, that's three. o sea, 3, al menos. Yahweh is one. Y dice Yahvé uno es, The three is o one. sea, el 3 es uno, One God, un Dios, three 3 persons, personas. Father, Son, and the Holy Spirit. Es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Love your God, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Y amarás a Yahvé tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. You know, love the Lord your God. Amarás al Señor tu Dios, You know, Yahweh Elohim. Yahvé Elohim. Master, what is the greatest commandment? Maestro, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? Yahweh Elohim. Yahvé Elohim. Love Him Lo amarás with all your heart, con todo tu soul, corazón, and con toda tu alma yes, and mind. y con toda tu mente. Use your brain, O sea, vas a tener que usar tu cerebro, okay? ¿de acuerdo? And all your strength. Todas tus fuerzas. Verse 6. Verso 6. These words which I command you today shall be in your heart. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu You shall corazón. teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, when you rise up. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes.
You shall bind them as a sign on your forehead, on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. One of the review questions is like, what is bad hermeneutics here? Una de las preguntas del repaso que hicimos era ¿cuál es la mala hermenéutica que se emplea aquí? Well, in the Hebrew, the Jewish custom is that they took this portion literally and they put these boxes on their foreheads with portions of scripture. Que los judíos usan literalmente este verso y se ponen unas cajas en la Boxes. frente que tienen unas Scriptures in there. la escritura ahí, Here, unas tiras con la escritura ahí. you know. Put them as frontlets. Se las ponen en la frente, Literally. Okay, there we literalmente. go. Y dicen, aquí We got the vamos, scripture tenemos la escritura, in my frontlets. tengo la escritura en mi frente. And God didn't mean it that way. Y Dios no quiso decir eso. He meant it the way we heard it last night, Él quiso decir de la manera que oímos anoche yesterday morning. o ayer en la mañana. Orientation toward the Word of God. Una orientación hacia la palabra de Dios. Okay, that you were reading the Word of God and De believe que it. leas la palabra de Dios y la creas. Like you put the Word in your heart. That's what it says. Que pongas la palabra en tu corazón. Eso es lo que dice. Because you can tie the Bible on your forehead. Porque tú podrías amarrarte la Biblia en la frente, It's not gonna be in your brain. pero no va a estar dentro de tu cerebro. Man, I can actually clap. Yo puedo aplaudir con mi cabeza. Mira, It's not gonna be in your brain. no va a entrar a tu cerebro, It's not gonna be in your heart. menos en tu corazón. Okay. How does this go in there? ¿Cómo es que esto entra? You read it, you meditate, Lo lees y lo meditas and you mix faith with it. y luego mezclas fe con ello. So, but they took a figurative portion literally, Pero ellos tomaron una porción figurativa de manera literal and they tied scriptures literally on their forehead. y se amarraron las escrituras literalmente en las frentes. It's awesome. Increíble. So, let's go now to the book of chapter 8. Ahora vayamos al capítulo 8. Chapter 8, Capítulo 8, verse 1. verso 1. Every commandment which I command you today, you must be carefully observe, then you may live and multiply and go in and possess the land of which the Lord swore to your fathers. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Yahvé prometió con juramento a vuestros padres. Verse 2. Verso You 2. shall remember the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and test you to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahvé tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. So he humbled you and allowed you to hunger, Y te afligió y te hizo tener hambre, and fed you with the manna which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre. Okay, so that's the living word that we need every day, like manna, Esta es la palabra viva que necesitamos todos los días, como el maná, that comes from God, que proviene de the Dios, spoken word of God. la palabra hablada de Dios. That's what Jesus says. Man must not live by bread alone, Eso es lo que Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, but by every word that proceeds out of the mouth of God. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. You know, that is satisfying to our hearts.
Esto satisface a nuestros corazones. We are having a feast tonight. Tenemos the una Word of fiesta God. esta noche en la palabra de Dios. Sometimes students, could be like, well, I don't understand, so many percent of the class. A veces los estudiantes piensan, no entiendo mucho. You could say, I don't porcent- understand 30% of the No class. entiendo el 30% de la clase. Or no I la don't entiendo. understand 70% of the Otros class. dirían 70%. Well, when you go to Rodizio, Pero mira, cuando te vas, por ejemplo, al rodicio, you're not going to worry about what you can't eat. no te vas a preocupar por lo que no puedes comer. You're going to focus on what you can eat, Te right? vas a enfocar en lo que puedes comer. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Huh? You're going to eat whatever you can. Van a comer todo lo que puedan. Are you going to be happy? ¿Van a estar felices? Yeah. You're not going to be like, Sí. oh, Me van a decir- too bad I couldn't eat like all those things. Oh, qué pena que no pude comer todas esas cosas. Don't worry about those things. You're full. You're No te good. preocupes, estás lleno, ya estás bien. You know, ¿Ves? that's it. Eso es. And it's good. We're Es growing bueno. in the Word. Estamos together. creciendo en la palabra. When I first took Old Testament survey, Cuando yo tomé el curso de bosquejo del Antiguo Testamento por primera vez, I didn't understand a thing. no entendí nada. Was it Moses or Noah on the boat? ¿Qué fue? ¿El que estuvo en el arca quién fue? ¿Moisés o fue Noé? Just, Well, I got saved when I was 21, Yo fui salvo cuando tenía 21 años. And then I immediately went to Bible college. E inmediatamente empecé a ir al instituto bíblico. Brand new Bible. Tenía una Biblia nuevecita. I had the table of contents. Tenía la tabla de contenidos, el índice. And that's how I did it, Y así, It was awesome. así buscaba ahí, ¿no? God was Increíble. faithful, Y Dios fue fiel. Little by little we're learning. Poco a poco aprendemos. So, Deuteronomy 18, Entonces Deuteronomio 18, verse 15. verso 15. The Lord your God will raise up for you a prophet like me from your midst, from your brethren, him you shall hear. 18:15. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Yahvé tu Dios, a él oiréis. Moses said, there will be another prophet like me. Moisés dice, va a venir otro profeta como yo. And that's Jesus Christ, Ese actually. profeta en realidad es Jesucristo. Acts 3:22. Hechos 3:22. Jesus Christ is the one that came, Jesucristo es aquel que vino and he is a prophet like like Moses. y es un profeta como Moisés. And then finally, I would like to talk about chapter 28. Por último quiero hablar del capítulo 28. These three chapters Estos 3 capítulos of Deuteronomy, de Deuteronomio, Deuteronomy 28, Deuteronomio 28, 29, 29 and 30. y 30. This is basically, it's called the Palestinian Covenant. A esto se le conoce como el pacto palestino. The Palestinian Covenant is based on the Mosaic Covenant. El pacto palestino está basado en el pacto mosaico. God said, Dios dijo, if you keep my word, si guardan mi palabra, you will be blessed. serán bendecidos. If you don't keep my word, Si no guardan mi palabra, you will not be blessed. no serán bendecidos. Simple stuff. Muy simple. Okay, so that's basically what there is in these chapters. Eso es básicamente lo que se encuentra en estos capítulos. In 28 verse 1, En 28, verso 1, now it came to pass, now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments, which I commanded you today, that the Lord your God will set you high above the nations of the earth. acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahvé tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra.
And all these blessings shall come upon you y vendrán sobre ti todas estas bendiciones because of obedience. debido a la You know, obediencia. obedience is not a bad word. Do you know Obediencia no es una mala palabra, that? It's not a bad word. no es una mala palabra, It's a good word. es una buena palabra. But this is Israel and the special nation of God. Pero este es Israel, la nación especial de Dios. And he says, if you don't obey, Y él dice, si no me obedecen, verse 15, verso 15, but it shall come to pass if you don't obey the voice of the Lord your God, dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahvé tu Dios, there will be curse coming, que vendrá una maldición, not from Balaam or not from these guys, but God shall withdraw blessing, and that's called curse. no de Balaam ni de otros personajes, sino que Dios va a poner una bendición que se tornará en maldición. And God says, I will curse your field, your house. Dios dice, Children. maldeciré sus territorios, sus terrenos, su casa, I will send sus hijos, I will send the plagues of Egypt on you, les enviaré las plagas de Egipto, you know, or your kids, your wife, sus hijos, sus esposas, you know, and you will be astonishment among the y nations. serán un escándalo ante las demás naciones. And look, Y mira, verse 37, en el verso you 37, shall become an astonishment, a proverb, byword among all the nations where the Lord will drive you. y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Yahvé. That means that God will use Gentile nations Significa que estas naciones gentiles to discipline Israel. van a ser usadas para disciplinar a Israel. And that will also mean the removal of Israel from her land. Eso significaría también el que hayan desalojado a Israel de su tierra And that they would be scattered around the nations. y así sean esparcidos por todas las naciones. They will be restored. Serían restaurados They will be, y serán restaurados, you know. But pero they are the missionary nation of God now. en ese momento eran la nación misionera de Dios And God is going to discipline them. y Dios los va a disciplinar, And that means removal from the land. lo cual significaba sacarlos de su tierra. And that will happen in the biblical times, and we will study it. Esto sucederá en los tiempos bíblicos, lo veremos más adelante, Babylonian captivity. con el cautiverio de Babilonia. Also, 70 AD, there will be a scattering of Israel. Y también en el año 70 en Roma habría una dispersión, una diáspora de los judíos. You know, so it's incredible. You know, the Jewish people in the nations, among Entonces the es nations. increíble cómo los judíos están en todas las naciones. You know, and you could say like, why did they suffer so much during the Second World War, for Y tú example? podrías preguntarte, ¿por qué tuvieron que sufrir tanto? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. You know, what's up the Holocaust? ¿Por What's up with the Holocaust? por qué sucedió el holocausto judío? And you know, that wasn't just, you know, that was like, what's up with the Greeks and the Medo-Persians and Babylonians, like ruling them, ¿Qué pasa con los griegos, los persas, los babilonios ruling the Israelites? que arruinaron a Israel? What's up with the ¿Qué Romans? pasa con los romanos? Why is there this people group? Why do they suffer so much? ¿Por qué los judíos sufrieron tanto? It's part of the Palestinian covenant. Esto es el cumplimiento del pacto palestino, They don't remain in the word of God. que si no permanecían en la palabra de Dios, As a nation, una nación God will raise up Gentile nations to discipline Israel. iba a ser levantada por Dios para castigar a Israel. Pero But there is something that's already anticipated here, aquí a la vez hay algo que se anticipa, and that's in chapter 30. está en el capítulo 30.
verse 4 and 5. versos 4 y 5. If any one of you are driven out of the farthest parts of the under heaven, from there the Lord your God will gather you, and from there he will bring you. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yahvé tu Dios, y de allá te tomará. Then the Lord your God will bring you to the land which your fathers possessed, and you shall possess it, and he will prosper you and multiply you more than your fathers. Y te hará volver Yahvé tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. This is one of the reasons why we believe that we are living in the end times. Esta es una de las razones por las cuales creemos que vivimos en los últimos tiempos. Israel now, Is- 2012, Israel actualmente, en el año 2012, now they live in their land. ya viven en su tierra. They are now there. They are gathered. Ahora están reunidos ahí. They have been scattered, but now they are gathered. Fueron esparcidos, pero ahora están reunidos. That's incredible. That's the last prophecy that had to be fulfilled before the rapture can take Y place. es increíble porque esta es la última profecía que tenía que cumplirse antes de que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, The gathering of Israel. la reunión de Israel. Now we are ready to go. Entonces ahora ya estamos listos para Any minute partir. we can go. Any minute we can be En raptured. cualquier momento podemos ser raptados por Cristo. Okay, so here is a people ready to go and take possession of the land. Entonces, volviendo aquí, estaba ya la gente lista para tomar posesión de la tierra prometida. But remember, this is the second generation of Israelites. Pero recuerden que aquí hay una segunda generación de israelitas. The rest were dead here. El resto murió aquí en el desierto. These are the children of those that came out of Egypt. Estos que iban a entrar a la tierra eran los hijos de los que habían salido de Egipto. The children. Los hijos. The adults, they are buried here. Porque los adultos murieron aquí. Okay. These are the children, second generation, Entonces los hijos, una segunda generación, and they are ready to go in. y estaban listos para entrar. And Moses is saying, remember the law of the word of God, remember and obey, Y Moisés dijo, recuerden la ley de Dios y obedézcanla and pay attention. y presten atención. So that's the material we covered in the first 8 weeks of classes. Este es el material que hemos cubierto en estas primeras 8 semanas de Yeah. clases. I have, look at this, apuntes de cuaderno bosquejo de Antiguo Testamento. He recibido este documento que acabo de nombrar, And so this is called Asignación 1. que se conoce como asignación número 1. It's in the description of this assignment is found in the student handbook. La descripción de esta asignación se encuentra en el manual del estudiante. It's basically 14 handwritten pages of notes. Básicamente son 14 páginas escritas a mano Yeah, with the dates. con la fecha, And that's all I need. y eso es todo lo que necesito. 7 weeks of material, 14 pages. 7 semanas de material, 14 páginas. This is perfect. This looks good. Perfecto. I just want you to have it. I just want you to have it, show it to me, Quiero que me lo den, muéstrenmelo. and I'll give it back to you Yo se los devolveré revisado so that you have it. para que ustedes puedan guardarlo. So if you have it, you can stick it in mailbox number 5. Si lo tienes, puedes colocarlo en el buzón número 5. Now, number No, 2. número 2, perdónenme, número 2. Lo siento. Okay, and then Y luego, next week we're gonna have a little exam. la próxima semana va a haber un examen. Examen. Oh no! What are the questions? ¿Cuáles son las preguntas? So you have the questions. Las preguntas las tienes. It's called the preguntas de resumen. Es una hojita que dice preguntas de resumen. So you have
Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Y va a cubrir Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. So first five books. Los 5 primeros libros. Go through the review questions. Entonces, revisa las preguntas de resumen. The resume, yeah. And I'm not gonna ask all the questions. Otras preguntas no voy a formular. Now I'm not going to ask all the questions. Tampoco voy a preguntar todas las que están en esa hoja. I'm going to choose a few. Voy a escoger algunas. I want to be like couple questions from each book. Y habrá un par de preguntas de cada libro. So. Entonces, I would probably ask questions like, how is Jesus typified or represented in this or in that? Las preguntas que voy a hacer más o menos serían cómo Jesucristo tipifica, o algo del Antiguo Testamento tipifica a Jesucristo. Like the brazen Por ejemplo, la serpiente de bronce, cómo tipifica a Jesucristo. The person of Moses. O tal vez a Moisés en persona. The meal offering. O por ejemplo, la oblación. So it's basically like how Jesus is represented. Básicamente es cómo Jesucristo es representado con esto. In these people or objects. Con la gente o con los objetos. Yeah. So we have another 10 minutes. So is there any questions? Ahora tenemos 10 minutos. Quisiera que me hagan algunas preguntas. Any questions? ¿Tienen algunas preguntas? Yes, there is a question. What's the second question? It doesn't have the answer. She said it doesn't have an answer. So what's the question? ¿Cuál es la pregunta? Tamaño del territorio en los cuales los israelitas iban durante 40 años. Yeah, so that the answer would be like 11 days journey. La respuesta sería, como dice en la Biblia, una jornada, 11 jornadas o 11 días, mejor dicho, de viaje. That's the Esa se refiere al tiempo, no al espacio. 11 días. 11 días. Yeah. It's a territory. El territorio podía ser so small that you can walk around it in 11 days. recorrido en 11 días porque era un territorio pequeño. So that's the size. Ese sería el tamaño midiéndolo en tiempo, ¿no? 11 días de recorrido. I mean, I don't know how far you can walk with children. Yo no sé cuán lejos puedes caminar con niños. And with all your stuff and animals. Y con todas tus cosas y tu ganado. For in 11 days. En 11 días. Can you walk up to? Podrás caminar. I don't know. You can't probably walk up to Trujillo, right? Probablemente no podrías caminar hasta Trujillo, ¿no? Probably not. Probablemente no. I think it's smaller territory. Entonces creo que era un territorio más pequeño todavía de lo que 11 days journey is the answer. La respuesta es 11 días de viaje. Well, this one, yeah, on your handouts, it has the mileage. En sus hojitas, si se fijan, está lo que sería el kilometraje, pero creo que está en millas en la hoja, ¿no? Yeah, so we can. Entonces pueden ver la escala del mapa y medir la distancia. Yeah. I don't want you to measure, stay up all night and try to figure out how Pero many no square kilometers. quiero tampoco que estén sacando el cálculo de la distancia en el mapa, ¿no? Correct answer, 11 days. La respuesta sería sencillamente 11 días. Yeah. Any more questions? Otra pregunta. Yes. ¿Cómo es Moisés ocupado de Jesucristo en el libro del Deuteronomio? Okay, so that was chapter 18, Eso está en capítulo 18, where it said that I'm going to raise up. cuando Is dice, it 15? sí, verso 15. Yeah.
That's right. I will raise up a prophet, Cuando dice que levantaré un profeta, and that's Acts 3:22. lo que también se refiere en Hechos 3:22, Like Jesus is the prophet that God raised que Jesús es el profeta a quien Dios levantó amongst the Israelites. That means that he's a Jew. entre los judíos, lo cual significa que él era un judío. Yeah. Yes. Question number 4. Pregunta, a ver, otra pregunta. ¿Qué verso citó Jesús? Cita en el libro de Deuteronomio. Yes, it's chapter 8, Es Deuteronomio 8, where it said that man must not live by cuando bread dice no alone. solo de pan vivirá el hombre. He probably quoted more, but that's the only one that I'm Probablemente thinking. lo citó más veces, ¿no? Pero, perdón, citó más versículos, pero ese versículo está ahí en Deuteronomio. Number 6. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo podría la gente probar si alguien era un profeta verdadero? Okay, we didn't have time Bien. for that one. Ahora que me acuerdo, no tuvimos tiempo de tratar ese punto, But so we won't bother with that question. But pero esa pregunta no va a venir. Le voy a dar la respuesta igual. so in chapter 18 it En says el that capítulo 18 dice if a prophet says something and it doesn't happen, que si un profeta dice algo y no se cumple, then you will stone the prophet. van a tener que apedrearlo. Now Jesus comes, Jesús vino and in John chapter 12 y en Juan 11 and in John chapter y 14, en Juan 14, he says, I will tell you now so that when it happens, you may believe. él dijo, ahora les diré esto para que cuando suceda ustedes crean. You know, so that's like Jesus was a prophet, Entonces Jesús era un profeta and he fulfilled the Mosaic requirements for a prophet. y así cumplió los requisitos que se mencionan aquí en Deuteronomio. You know, that he prophesied how he was going to die, Que él profetizó cómo iba a morir, you know, and the circumstances of his crucifixion, predijo las circunstancias de su crucifixión, and burial, and resurrection. sepultura y resurrección. But as I said, we're not going to cover that question in the exam. Pero vuelvo a repetir, esa pregunta no va a venir en el examen, Yeah, we didn't have time for it. Yes. porque no tuvimos tiempo para hablar de esto. Number 8. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde está la expresión el retorno de Israel mencionado por primera vez? Where is the return of Israel mentioned for the first time? Yeah, that's the last verse that we read Eso es el último verso que leímos, in Deuteronomy, Deuteronomio, where it says, "You will repent, and I will gather you again." donde dice que se arrepentirán y volverán otra vez. 30 verse 4 and 5. Deuteronomio 30, versos 4 y 5. You know. El 1, que es un ejemplo de la hermenéutica equivocada en el libro de Deuteronomio. That's the Eso es lo de las letters. cajitas con las So- franjas, no eran franjas, con las, That's the figurative speech. Que but habla they took una- it literally. es una porción figurativa que ellos la tomaron al pie de la letra. You know. It's basic hermeneutical error. Es un error hermenéutico básico. Okay, any more questions? ¿Alguna otra pregunta? Number 7. La número 7 tal vez. What's the last one? ¿Cuál es la última? ¿Qué generación de israelitas eran capaces de entrar a la tierra prometida? It's the second generation. Segunda generación. Yeah. Okay, let's just pray then. Ahora vamos a orar. Okay, Father, we thank you Padre, gracias
You are worthy of our trust and worship. Eres digno de nuestra confianza y adoración. And Father, we thank you that we don't know anything as we ought to. Padre, te agradecemos porque no sabemos nada como deberíamos saberlo. And we don't want to be puffed up because of knowledge, Y no queremos estar envanecidos debido al conocimiento, but we want to grow in love sino que queremos crecer en el amor, because love edifies. porque el amor edifica. And Lord, we don't want to miss the purpose. Señor, y no queremos perder el propósito. That the purpose of our class is to get to know you more, Lord, El propósito de esta clase es conocerte más through your word, y a través de tu palabra, personally in our lives. personalmente en nuestras vidas. Father, just keep that purpose always in front of our eyes Padre, mantén ese propósito siempre frente a nuestros ojos as we come week by week, mientras venimos cada semana and as we prepare for the exam, y nos preparamos para el examen. that we would be motivated by growing in our relationship with you, Lord. Que seamos motivados en crecer en nuestra relación contigo, Señor. Just want to grow in the knowledge and the grace of the Lord Jesus. Queremos crecer en el conocimiento y la gracia del Señor Jesús. Father, we pray that you would bless these words to our hearts, Padre, oramos para que bendigas estas palabras en nuestros hide corazones these things in our hearts, y guardes estas cosas en nuestros corazones. Lord, and we praise you tonight. We worship you. Te alabamos y te adoramos esta noche, You are Señor. faithful, Lord. Tú eres fiel, Padre. In Jesus' name we En el pray. nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. We are dismissed. Bien, estamos